los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? ¿A quién debemos honrar? A todos. En la iglesia del Señor todos nos merecen respeto, honra, porque sabemos reconocer la dignidad con la que Dios ha dotado a todas las personas. Dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El pueblo de Dios sabe reconocer la dignidad que tiene cada hombre y mujer en esa tierra. Sí, claro que sí. Aunque ellos no lo reconozcan, y ahí está el hombre destruyéndose a través de la drogadicción, hermano, o a través de los actos, hermano, delictivos o criminales, su vida la destruye, hermano. El Señor nos dice, honrad a todos debemos honrar. A los hermanos debemos amarlos, temer a Dios. Y a las autoridades debemos honrarlas. ¿Sí? Sabemos, hermano, tenemos esta enseñanza de honrar al Rey, a la autoridad legítimamente establecida. Bueno, vamos a tocar los argumentos del pastor Eliezer Gutiérrez Avelar, pastor de la Luz del Mundo. En primer lugar, él dice, en este caso, según Levítico 19:32, que debemos honrar a los ancianos, ¿no? Y dice, nosotros honramos a los ancianos. Ok, pero el hecho de que la Escritura nos enseñe que debemos honrar a los ancianos o a los hombres o a las autoridades, eso no demuestra que podemos rendirle un culto religioso a un hombre. Y ese es el problema. Porque es lo mismo que dicen los católicos. No, es que la Biblia dice que honrarás a tu padre y a tu madre. Claro, pero honrar a los padres no es lo mismo que rendirles un culto religioso. Y vuelvo y repito, lo que hace la Luz del Mundo no es una honra ni una veneración, como dice el catolicismo romano, sino que es un culto religioso, y hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Levítico 32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Bueno, si este texto probara que podemos rendirle culto religioso a manera de idolatría, como lo hace la Luz del Mundo y la Iglesia Católica, entonces yo le pregunto al pastor Eliezer, ¿por qué ustedes no le cantan alabanzas a los ancianos de su iglesia? ¿Por qué no componen cánticos para los ancianos de sus iglesias? ¿Por qué no rentaron Bellas Artes para hacer un homenaje a los ancianitos, a los hermanos viejitos, ancianitos de la tercera edad de sus congregaciones, de sus templos? O sea, si somos consistentes con el argumento que usted está dando, pues ¿por qué no le rinden culto religioso a los ancianos? Porque usted solamente está tratando de buscar una justificación, se lo digo con todo respeto, para hacer que la gente siga idolatrando a Nación Joaquín Garza. Esa es la verdad. Suena fuerte, pero es la verdad. Ahora, si usted está dispuesto, podemos debatir el tema cuando usted lo guste, siempre y cuando sea con respeto. Si lo puede hacer en persona, lo podemos hacer por teléfono o por videollamada o como sea. Primero, bueno, ahora, el argumento que usted da, señor pastor Eliezer, es autodestructivo. Porque ustedes enseñan que la ley está abolida y supuestamente por eso no podemos citar textos. Bueno, al menos ustedes creen que cuando se citan textos del Antiguo Testamento, esos textos no son válidos porque la ley está abolida. Bueno, no me voy a desviar del tema hablando de la ley, porque ese no es el tema del video. Lo que sí le puedo decir es que usted está contradiciendo la doctrina de su religión, porque pues Samuel Joaquín Flores enseñó que la ley está abolida. Entonces, ¿cómo puede citar una parte de la Torá, de la ley, para tratar de justificar la idolatría que ustedes le rinden al Señor Nazón, cuando usted mismo enseña, ahora sí que al mismo tiempo, que la ley está abolida? Eso es una contradicción. Ahora, usted también cita en el minuto 34:15
Primera de Pedro 2:17. Supuestamente para comprobar que se le puede rendir culto religioso a los apóstoles. Bueno, en realidad este pasaje no demuestra, ¿verdad?, que se le pueda rendir un culto religioso a los apóstoles. Y con esto me refiero a los apóstoles verdaderos, ¿verdad? No a los apóstoles que no son verdaderos, como San Joaquín, pues no es verdadero, porque él es una persona que se autonombró apóstol, y se lo digo con todo el respeto del mundo, pero es la verdad, no es apóstol, porque Jesucristo no lo escogió, ni lo envió ni lo ordenó. El último apóstol escogido, ordenado y enviado directamente por Jesús fue el apóstol Pablo. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a Primera de Pedro, mis amados hermanos que están escuchando este podcast. Primera de Pedro, capítulo, gloria a Cristo. A ver, déjame lo checo. Primera de Pedro 2:17. Y vamos a ver si realmente las escrituras nos justifican la idolatría hacia Nazón Joaquín García, porque las cosas hay que decirlas como son, ¿no? Primera de Pedro 2:17. Ok. Dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, ¿sí? Honrad al rey. Bueno. Y dice aquí el pastor Eliezer: bueno, esta es la prueba, ¿no?, de que podemos rendirle culto religioso al apóstol Nazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que honremos a todos. Ok. Pero, en primer lugar, respeto, honra, no es lo mismo que un culto religioso. Y lo que ustedes hacen con Nazón Joaquín García, con el señor Nazón, no es un respeto, no es una honra, es un culto religioso, el cual se le ofrece como un tributo a Nazón Joaquín, que para ustedes es Dios en la tierra, es la verdad. Pero bueno, si somos congruentes con el argumento que usted, señor pastor Eliezer, está esgrimiendo, deberíamos llegar a la conclusión de que, en este caso, su congregación La Luz del Mundo debería rendirle culto religioso a todos. Es decir, deberían rentar Bellas Artes y darle homenaje a todos los hermanos del coro, a los que barren, a los que venden churros, a los que venden tamales, yo con todo respeto, incluso a mí mismo, porque dice honrad a todos. Entonces, señor pastor Eliezer, ¿cuándo me va a hacer un homenaje a mí? ¿Cuándo me va a cantar alabanzas a mí? ¿Cuándo me va a ver a mí y me va a hacer un banquete en mi honor y me va a cantar alabanzas y se van a arrodillar ante mí como lo hacen ante Nazón Joaquín García? Si dice ahí honrad a todos, pues yo también quiero que a mí me rindan culto religioso, quiero que me canten alabanzas, quiero mis templos, quiero mis banquetes, ¿no? No, o sea, ese argumento que usted está dando no tiene sentido y cae por su propio peso, porque en la práctica no lo pueden sostener, porque tendrían que rendirle culto religioso absolutamente a todas las personas, cosa que ustedes no hacen. Ustedes solamente le rinden culto religioso a su apóstol, así que ahí queda refutado su argumento. Pero bueno, al final vamos a hablar de lo que es el culto religioso, que ese es el verdadero punto a debatir. Pero como ustedes no pueden demostrar que se le puede dar culto religioso a algo que no sea Dios, sea hombre, sea mujer, sea apóstol, profeta, lo que sea, pues tratan de, más bien hacen una falacia de hombre de paja, un elemento distractor, un falso debate, debatiendo entre lo que es respeto y que si adoración y respeto no es lo mismo. Claro que respeto y adoración no es lo mismo, pero lo que ustedes hacen con Nazón Joaquín García no es un respeto, es un culto religioso. Y vamos a ver un poquito más adelante que venerar y adorar sí es lo mismo. Pero bueno, y nótese que venerar es un sinónimo de honra. Pero usted también cita en el minuto 39:40, Primera de Samuel 2:30. Bueno, pues vamos a ver si realmente su argumento comprueba los hechos. Primer libro de Samuel, ¿ok? 2:30. Gloria a Dios. Primera de Samuel 2:30. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en la sangre del Señor Jesús. Primera de Samuel 2:30. Bueno. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová,
nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Bueno, según usted, este pasaje de la Escritura demostraría que se le puede rendir culto religioso a los hombres, se le puede rendir culto religioso a las otras iglesias. Está completamente equivocado, porque Dios está diciendo que Él honrará a los que lo honran. Si supuestamente este texto demuestra, según la falsa interpretación que usted está haciendo, se lo digo con todo respeto, señor pastor Eliezer, si fuera verdad, entonces, ¿acaso Dios estaría obligado a rendirle culto religioso a Nazón? ¿Dios bajaría del cielo para arrodillarse y postrarse ante Nazón? Claro que no. Dios le va a cantar alabanzas desde el cielo a Nazón porque dice que va a honrar a los que lo honran y está hablando de hombres. No, simplemente Dios está haciendo alusión a que aquellas personas que honran a Dios recibirán su recompensa de parte de Dios, pero no está justificando ni validando la idolatría. Ahora, otro pasaje que ustedes citan mucho, usted pastor Eliezer no lo citó en este video, pero yo sé que sí en otras ocasiones lo ha de haber citado usted, es 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. 2 Corintios 12, 11. Es uno de los textos que más usan ustedes, tanto usted, señor pastor Eliezer, se lo con respeto, como el señor pastor Carlos Montemayor y otros pastores de la luz del mundo. Bueno, eso está en 2 a los Corintios, capítulo 12, hay poder en la sangre de Cristo. Amén, gloria a Dios. 2 Corintios 12 y versículo 11. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Ok, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada son. Bueno, ustedes nada más lo dejan hasta ahí el versículo, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, hay que entender que el apóstol Pablo no está refiriéndose a un culto religioso, él no está diciendo que le rindan culto religioso. Él está hablando de que la iglesia debería elogiarlo, debía hablar bien de él. Para esto vamos a acudir al texto griego. ¿Sí? Según el texto griego, esta palabra se traduce como elogiar o encomiar, ¿verdad? Gloria a Cristo. Y es importante resaltar eso. Vamos a ver otras versiones, por ejemplo, la Biblia de las Américas. Me he vuelto insensato, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debería haber sido encomiado por vosotros. ¿Ok? Tenemos, déjenme ver otra que es más clara. Otra Biblia también de las Américas dice, sé que hablar bien de mí es una locura, pero ustedes me han obligado a hacerlo. Yo soy tan capaz como esos superapóstoles, así que son ustedes los que deberían hablar bien de mí. El apóstol Pablo se refería a que él no debía de defenderse a sí mismo, ni hablar bien de sí mismo, o como, ¿cómo se dice? Hablar a nombre propio, sino que es la iglesia la que debía hablar bien de él o elogiarlo, no él mismo. A eso se refiere el apóstol Pablo. Él nunca está justificando de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia la idolatría. Él no está justificando eso de ninguna manera. Ahora, si seguimos leyendo en este texto, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta de una gran verdad. Dice, me he hecho un necio gloriarme, estoy hablando de la Reina Valera, ¿no? Vosotros me obligasteis a ello. Dice, pues yo debía ser alabado por vosotros, ¿ok? Seguimos. Porque en nada he sido menos que aquellos, perdóneme usted, grandes apóstoles. Aunque nada soy, dice el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Con todo, esto es lo que Nazón no puede cumplir. Las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Gloria a Dios. Perdonadme este agravio. Gloria a Cristo. Entonces, como vemos, el apóstol Pablo
pues tenía la señal de apóstol, ¿no? Milagros, prodigios y maravillas. Y aún así, él no pidió ni exigió que se le rindiese culto religioso. Entonces, si usted, pastor Eliezer, le quiere aplicar 2 Corintios 12:11 a Naasón Joaquín García como una justificación para la idolatría que usted le rinde a él, para el culto religioso que ustedes le rinden, se los digo con todo respeto, mis hermanos de la luz del mundo, pues también aplíquenle el versículo 12. ¿Por qué solamente le aplican el versículo 11 y no le aplican el versículo 12? Cuando en el versículo 12 habla de los milagros, prodigios y maravillas, esa parte a usted, pues, a ustedes parece que no les gusta, porque esa parte no la citan, ¿verdad? Si realmente ustedes quisieran aplicar 2 Corintios 12:11 como una prueba, como una justificación para rendirle culto religioso al señor Naasón Joaquín García, pues siendo coherentes, siendo congruentes, también deben aplicarle el versículo 12, donde habla, en este caso, gloria a Dios, de las señales de apóstol, ¿no? Pero como ustedes saben que Naasón Joaquín García no tiene esas señales porque no es un verdadero apóstol, sino un apóstol autonombrado, autoordenado, un falso apóstol. No lo puedo decir de otra manera, perdóneme usted por la expresión. Pero como ustedes saben que él no cumple con las señales de apóstol y no le pueden aplicar el versículo 12, solamente le aplican el 11. Pero para que le puedan aplicar 2 Corintios 12:11 a Naasón, él tiene que tener las señales de apóstol y no las tiene. Esa es la prueba final de que ese argumento es completamente falso. Pero aún así, en el griego, por ejemplo, nos aparece la palabra sunistení o sunistano, lo que significa encarecer, encomiar, establecer, ¿sí? Elogiar, alabar. Entonces hay que entender que los términos griegos son polifacéticos y polisémicos, señor pastor Eliezer, yo sé que usted lo sabe. Entonces se tiene que interpretar y entender con el contexto y no fuera del contexto. Eso demuestra que 2 Corintios 12:11 no es una prueba para rendir culto religioso a un hombre, en este caso a Naasón Joaquín García. ¿Por qué? Porque 2 Corintios 12:11 no nos habla, en este caso, no nos menciona, gloria a Dios, una prueba, una justificación para rendir culto religioso a un hombre pecador. Ahora, vamos a cerrar con las pruebas de lo que es la idolatría, ¿verdad? Y lo que es, en este caso, el culto religioso y por qué, de manera más concreta, las pruebas que demuestran que la luz del mundo sí le rinde culto religioso a Naasón y como consecuencia sí cometen el pecado de la idolatría al rendirle culto religioso a algo que no es el Dios verdadero. Pero antes de eso, para la gloria de Jesucristo y para honrar al que Dios ha enviado. Hoy nos alegramos con usted, varón de Dios, por este gran día en que la vida Dios le dio. Sus hijos que le aman le deseamos con amor, que en su cumpleaños goce dicha y bendición. Por su... Bueno, como podemos observar, ya estamos de regreso, pues los católicos romanos, nuestros amigos, le cantan alabanzas a la Virgen. Eso es un culto religioso y es idolatría. Para usted, pastor Eliezer, eso es idolatría. Pero quiero decirle que eso es exactamente lo que ustedes hacen. Porque vimos la comparación de cómo los católicos le cantan a la Virgen y ustedes le cantan a Naasón. Es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Entonces, eso es un culto religioso. Un culto religioso son manifestaciones externas o internas o externas, en honor a una divinidad o a un objeto, ¿no? Que pueden ser cantos, pueden ser alabanzas, pueden ser procesiones o atribuir poderes sobrenaturales a un objeto.
Bueno, ustedes creen que Nazón puede perdonar sus pecados, ustedes creen que Nazón es omnisciente, omnividente, omnipresente y omnipotente, que es el verbo encarnado, etcétera, etcétera. Entonces ustedes le están atribuyendo poderes sobrenaturales a un hombre y le rinden culto religioso. Okay. Entonces queda más que demostrado que ustedes sí le rinden culto religioso a un hombre, a Nazón Joaquín García. Ahora yo le pregunto a usted, ¿está permitido por Dios rendir culto religioso a algo que no sea Dios, sea persona, sea imagen, animal, lo que sea? La respuesta es no. Fíjese bien, señor pastor Eliezer, lo que dice el libro de Mateo, que yo sé que usted lo sabe muy bien. Mateo 4:10, en el nombre del Señor Jesucristo. Mire lo que dice Mateo, capítulo 4, y el versículo 10. Repito, Mateo 4:10. Y dice así: Gloria a Dios. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto. Ahora, usted me puede replicar y decir: ok, joven Isaac, pero a usted se le olvida que Jesucristo lo que está prohibiendo es solamente la adoración. Pero nosotros no le damos culto de adoración a Nazón, a nuestro apóstol. Nosotros le damos un culto de honra, y no es lo mismo que un culto de adoración. Bueno, la refutación a su argumento, si es que usted estaba pensando en eso, es que el Señor Jesucristo no solamente prohibió la adoración, sino también el culto. Es decir, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto. O sea, es una prohibición conjunta, es una prohibición doble. No debes adorar ni dar culto ni adoración, ninguna de las dos cosas, a nada que no sea el Dios verdadero. Ahora, fíjese bien, pastor Eliezer, Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo darás culto y por su nombre jurarás. Pero ustedes, se lo digo con el respeto que usted se merece, señor pastor Eliezer, no respetan este mandamiento. No lo respetan. Mira lo que dice Deuteronomio 4:15. Me voy a quedar en el versículo 18. Figura de animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les rindas culto, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Si usted, ¿verdad?, sigue dándole culto religioso a Nazón, si usted le rinde culto religioso a Nazón Joaquín García, llámele honra, llámele veneración, es un culto religioso y eso usted no lo puede negar ni lo puede refutar, porque los hechos, las evidencias en la práctica lo demuestran. Si ustedes le rinden culto religioso a Nazón Joaquín García, ustedes están cometiendo el pecado de la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría consiste en rendirle culto religioso, a algo que no es el Dios verdadero. Ahora, vamos a ver, gloria a Dios, cómo la palabra de Dios nos enseña que no debemos rendirle culto religioso a algo que no sea el Dios verdadero. Y nos pone un ejemplo, en este caso, en lo que es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿verdad? Y me parece que es el versículo 5. Segunda carta a los Tesalonicenses 2. El versículo, gloria a Dios, 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, gloria a Cristo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, gloria a Dios, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Conclusión final. La Iglesia de la Luz del Mundo comete el pecado de la idolatría, porque le rinden culto religioso a algo que no es Dios. Y según el diccionario y la propia Escritura, cualquier cosa que recibe un culto religioso y que no es Dios, es un Dios falso y es un ídolo. Porque la palabra de Dios significa objeto de culto. Repito, la palabra Dios, el término Dios significa objeto de culto. Cualquier cosa que recibe un culto religioso, eso es un Dios. Si ustedes le rinden culto religioso de honra o de veneración, como los católicos con María, a la San Joaquín, ustedes están cayendo en el pecado de la idolatría porque le están dando culto religioso a algo que no es Dios. Primera de Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, yo creo que está, con todo respeto se lo digo, Pastor Eliezer, usted está equivocado al enseñarle a nuestros hermanos de la Luz del Mundo, los congregantes, que el hecho de que la Biblia nos enseñe o nos mencione la honra es una justificación y un mandamiento para rendirle culto religioso a algo que no es Dios. Porque una cosa es una honra, un respeto, y otra cosa es el culto religioso. Y lo que ustedes hacen es un culto religioso, porque le rinden culto a algo que no es Dios. Y al hacer eso, ustedes caen en el pecado de la idolatría. Lo quieran reconocer o no lo quieran reconocer, le quiero decir una cosa: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, señor Pastor Eliezer. Todo lo que el hombre sembrare cosechará. Así que si ustedes se aferran a rendirle culto religioso, gloria al Señor Jesús, entonces tendrán que rendir cuentas delante de Dios. Bueno, me despido de usted. Y a toda la audiencia, si este video les gustó, les invito a que por favor se suscriban a este canal, comenta, comparte, dame like y recuerda que el Señor Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranatá, Cristo viene, sí, amén. Grande solo es Dios, amén. Ven, Señor Jesús, Dios te bendiga.